Bienvenidos a esta sexta clase de metodología de la investigación para IPEA. Mi nombre es Francisco, soy uno de los docentes de la materia y vamos a comenzar con esta clase. Los temas de hoy van a ser los siguientes: trabajo de campo, trabajo de gabinete, teoría y funciones, cuál es la función de una teoría en la investigación. Vamos a ver también algunos criterios para ver el valor de una teoría. Y finalmente la preparación del informe final y la presentación o representación de los datos. Muy bien, vamos a comenzar. ¿Qué es el trabajo de campo? Ya llegamos a esta instancia de la materia donde estamos finalizando y estamos pudiendo observar que el trabajo de campo, ¿sí?, es el último momento donde ya con todo el diseño de la investigación y con todo lo previo que ya vimos, se va al lugar a trabajar como investigador, ¿sí? No es un campo literalmente hablando, ¿cierto? Sino que es un lugar, ¿sí?, donde se realiza la parte del estudio de investigación que tiene que ver con el contacto directo con la comunidad que se va a investigar, a estudiar. Pueden ser grupos de personas, pueden ser animales, pueden ser vegetales, pueden ser minerales, rocas, etcétera, etcétera. Pueden ser, por ejemplo, no sé, momias, o sea, pueden ser cualquier tipo de campo de trabajo, ¿sí? Depende la ciencia en la que nos encontremos. Pueden ser simplemente datos, pero bueno, ese entonces será el territorio de investigación que se denomina campo, ¿sí? El trabajo de campo. Entonces, cuando un investigador, una investigadora está en el trabajo de campo, está en contacto directo, ¿sí?, con la comunidad a la cual va a analizar, va a estudiar. Y nos puede servir como ejemplo, supongamos, que desde la sociología, por ejemplo, se investiga a un grupo de estudiantes, por ejemplo, no sé, de primer año de la escuela secundaria, cómo afectó la pandemia y el aislamiento. Bueno, entonces se va a trabajar con niños, niñas de diversas escuelas, como ya dijimos antes, de acotar la búsqueda, acotar la pregunta de la investigación, formular una pregunta y bueno, la investigación en tanto entrevista, en las herramientas de encuestas, la ejecución de estas herramientas va a ser el trabajo de campo. Una vez que el trabajo de campo se realiza, se vuelve, ¿sí?, al lugar de trabajo, que puede ser un laboratorio, puede ser un salón, puede ser, bueno, diversos lugares, ¿sí?, un container, es decir, para quien está, por ejemplo, en la selva investigando, etcétera, etcétera, ¿sí? O sea, se vuelve al lugar donde se lleva toda la recolección de datos, ¿sí?, y hay que empezar a procesar todos esos datos, procesar toda esa información. Bueno, ¿de qué se trata? En este caso, de que en el gabinete, en el equipo, se pueda trabajar con lo que es la primero clasificación de datos. Voy a tener como que clasificar qué tipos de datos tengo yo para poderlos luego analizar. Yo no puedo analizar todo lo que tengo mezclado, tengo que primero clasificar. Es decir, bueno, acá tengo este grupo de datos que corresponden a lo mismo. Por ejemplo, no sé, poniendo el ejemplo de los niños, tengo, por ejemplo, aquí encuestas, ¿sí?, que le hice a niños. Por acá tengo encuestas que le hice a los docentes. Por acá tengo una entrevista que le hice a un padre y otra entrevista más que le hice a un padre. Entonces, bueno, voy clasificando. Primero los datos, luego analizando. Finalmente, la redacción del informe final, que lo vamos a ver al final de esta presentación. Allí entonces se van a ver todos los resultados. En el informe decimos que debe, como vamos a ver, redactarse de forma clara y comprensible, y que todo proceso de investigación tiene por objeto final una teoría científica.
Bien, ¿qué es esto de la teoría? La teoría es, como decimos, un sistema de saber generalizado. Es una explicación sistemática de determinados aspectos de la realidad. Entonces, decimos que la teoría, ¿sí?, representa el último punto, el último término de la labor científica y su última sistematización. Es decir, luego de todo el proceso de investigación que un equipo de investigación llevó adelante, va a surgir, o se espera que pueda surgir, una nueva teoría para esa ciencia, para ese conocimiento, para ese saber. Esta teoría entonces tiene la característica así de saber generalizado. Luego se va a concretar, ¿sí?, en distintos, se puede concretar en distintos grupos, pero representaría entonces esta dimensión, ¿sí?, de saber que es el último punto de un trabajo científico. La teoría no aparece antes, no aparece en el medio, no aparece cuando recolecto los datos, sino que aparece siempre al final, como el gran resultado de la investigación, una nueva teoría. Por lo tanto, entonces decimos que la teoría científica es el sistema de conceptos, fíjense, el sistema de conceptos, ¿sí?, es decir, conceptos ordenados, puestos en relación, puestos de modo sistemático, ordenados, hipótesis, leyes y principios lógicamente articulados, que explican una clase de hechos observables. Es decir, entonces, el resultado de esta investigación, que va a ser una teoría, una nueva teoría, va a incluir conceptos, hipótesis y leyes articulados de forma lógica y van a explicar, ¿sí?, los hechos de la realidad que se investigó, que se observó. Decimos entonces así que la teoría tiene algunas funciones, sobre todo dos, ¿sí? La más importante decimos que es la de explicar por qué, cómo y cuándo ocurre un fenómeno. Imagínense que estamos estudiando una nueva vacuna contra el COVID. Bueno, luego de la investigación voy a tener que poder elaborar una teoría sobre esta vacuna y que explique por qué funciona, cómo funciona y cuándo. Entonces, fíjense, tenemos la función más importante, que es la función explicativa de una teoría. Me explica por qué sucede esto. Y también tenemos la función, ¿sí?, dos funciones, que una es la de sistematizar y dar orden al conocimiento, sobre todo un fenómeno, una realidad, un conocimiento que en muchas ocasiones es disperso y no se encuentra organizado. Una teoría logra unificar y ordenar cada aspecto del conocimiento sobre un fenómeno, sobre una realidad, y también de predecir, ¿sí?, la predicción. Las teorías dicen algo. Y entonces, en esa afirmación, por ejemplo, la teoría de la gravedad, ¿sí?, que bueno, cada vez que soltamos un cuerpo cae hacia abajo por la fuerza de la gravedad, ¿sí? La teoría ordena ese conocimiento, ese saber, y dice que siempre que suceda esto va a pasar aquello. Siempre que yo lleve el agua a 100 grados centígrados, va a hervir. Me lo predice. Es decir, es como un ahorro en el conocimiento, un ahorro en la epistemología. Entonces, es ese aviso que me dice cómo se va a manifestar y qué puede ocurrir en un futuro
siendo las condiciones dadas, ¿no? Cuando cambian las condiciones puede cambiar la teoría y los resultados. Bien, tenemos algunos criterios para decir el valor de una teoría. Tenemos sobre todo 4 criterios para indicar, señalar, marcar cuáles son esos criterios por los cuales una teoría cobra valor, ¿no? y cobra más valor una que otra. Bueno, primero el de la consistencia lógica. Sabemos que una teoría tiene que tener coherencia lógica y por eso hablamos de consistencia lógica, ¿sí? Se debe sostener por sí misma, apoyada en su investigación. También decimos que el otro criterio de una teoría es la perspectiva. Es decir, la perspectiva es como esa mirada a lo lejos. No miro nada más el problema que empecé a investigar, sino todos los problemas que están vinculados con este problema. Entonces, poner en perspectiva algo, en este caso poner en perspectiva una teoría, me hace pensar en todos los problemas que pueden llegar a surgir, similares o parecidos a este, al cual la investigación quiso dar una respuesta. Fructificación o heurística, esa palabra rara que será, es la capacidad de que esta teoría pueda generar nuevas teorías. Las teorías nuevas siempre preceden o tienen algún punto de apoyo o están como inspiradas en teorías anteriores. Entonces, la heurística tiene que ver con esto, ¿no? Con que la teoría, la cual un investigador llegó, pueda hacer crecer nuevas teorías, iluminar los decursos de nuevas teorías. Y finalmente parsimonia. La parsimonia tiene que ver con la simpleza, con lo sencillo de la teoría. Tengo un amigo profesor que decía, lo difícil es hacerlo fácil. Lo difícil es hacerlo fácil. Fíjense entonces, aquí no hablamos de simplicidad como algo facilitador, ¿no? No, una teoría es simple porque es superficial, vacía de contenido, no. Sino que cuando logramos llegar al centro del problema, esos grandes centros normalmente tienen la característica de ser algo simple. Como llegamos al nudo del problema que estábamos investigando y encontramos que de repente el nudo se podía desatar fácilmente. Esa es la parsimonia. Si una teoría tiene estos criterios bien apuntados y bien puntuados, sin duda que va a ser una teoría de mayor relevancia y con mucho valor. Bien, finalmente tenemos la preparación del informe, que tiene que ver con la escritura de un informe final, la escritura, la redacción, que tiene que ser clara y puede cumplir con estos puntos que están a continuación, que están en el material también. Lo que tiene que ver con una selección preliminar, un prólogo, un contenido o índice general, el cuerpo del informe, la introducción, planteando el problema, el marco teórico, ¿sí? Que si aparecen cuestiones de marco teórico, como decíamos antes, de otros que hayan ya investigado, la bibliografía, el esquema de investigación, y todas las partes, ¿sí? Que tienen que ver con, finalmente, la presentación de datos, la presentación, análisis e interpretación de datos, resúmenes y conclusiones, selección de referencias y finalmente la bibliografía y los anexos o apéndices, ¿sí? Todo esto entonces es
Estamos frente a la estructura de un informe final científico, académico. Si nosotros tuviéramos que hacer un informe de esta índole, quizás nos costaría y nos quedaríamos con alguna parte nada más. Pero bueno, esta es la estructura de un informe final, con toda la redacción como corresponde, y cada uno de los puntos señala, ¿sí?, aspectos muy importantes de la formación, el informe, ¿sí?, lo que voy a decir sobre la investigación finalmente. Bueno, espero que haya sido claro, y cualquier duda o consulta que tengan me pueden escribir un correo que con gusto los leeré y podré orientar. Les mando un saludo y nos vemos.